Muchas gracias, doctor Mauricio, por aceptar nuestra invitación a estos diálogos de visión y coyuntura que organizamos en la firma Posterera Ruiz, y para nosotros pues realmente es un gusto y un honor que comparta con nosotros este espacio. Quisiera que conversáramos un poco de la muy reciente y reveladora publicación del marco fiscal de mediano plazo y de las proyecciones del déficit fiscal. Sé que usted es un experto en ese tema, ha expresado en distintos foros algunas inquietudes y preocupaciones sobre eso, y yo quisiera preguntarle eh, cómo vio el documento del marco fiscal. Yo en el análisis que he hecho me he encontrado con algunos temas que me preocupan en lo que tiene que ver con el ingreso tributario proyectado. Ya ocurrió. Le oí decir que usted también había notado algún maquillaje en ese marco fiscal de mediano plazo, y me gustaría que entendiéramos cómo ve usted la regla fiscal, el marco de mediano plazo y un poco el efecto derivado de un hecho que es claramente conocido: disminución de recaudo, importante disminución de recaudo, e importante aumento en el gasto público. Tal cual. A ver, tal vez no había habido en el país tanto interés en el marco fiscal de mediano plazo, que es un documento que se produce todos los años por ley, se debe someter a consideración del Congreso antes del 15 de junio, como lo ha habido este año. O sea, los años anteriores es un documento pues más de la rutina y de discusión propia de los técnicos del Ministerio de Hacienda, pero no genera tanto interés en la opinión pública. ¿Por qué este año es distinto? Porque todo el mundo estaba pendiente de leer ese documento para ver si el gobierno se reafirmaba o por el contrario empezaba a mostrar, digamos, una cierta discrepancia frente eh, al, a la columna vertebral de las finanzas públicas colombianas, que es la regla fiscal. Porque el presidente había dicho a lo largo del semestre que le pedía al ministro de Hacienda que presentara un proyecto de ley para modificar la regla fiscal. Y pues en muchos discursos y en muchas intervenciones mostrando ciertas reservas frente a las bondades de la regla fiscal. Entonces todo el mundo estaba esperando el marco fiscal de mediano plazo, que es un documento donde se ponen las cifras fiscales en blanco y negro, para ver si ahí había una señal de que efectivamente el gobierno iba a abandonar la regla fiscal. Si uno lee superficialmente el documento, dice, no, aquí se reafirma la regla fiscal, porque está estructurado de una forma que el déficit fiscal cumpla con la regla, que es bajar ese déficit en los próximos años. El gobierno se sincera en una forma en un dato este año al decir el déficit va a ser 5.6% del PIB, más alto de lo que había dicho en enero, pero a renglón seguido dice, y el año entrante lo vamos a bajar y de ahí en adelante seguirá bajando. Conclusión, se cumple la regla fiscal. Fue hecho para dar esa tranquilidad. Pero cuando uno lee ya en detalle y tal vez con ese lente del que conoce las finanzas públicas, empieza a hacerse las preguntas. Oiga, ¿cómo es que va a bajar el déficit fiscal hacia adelante? Y el marco fiscal de mediano plazo dice, los ingresos tributarios entre el 2024 y el 2025 van a subir en un punto del PIB. Y un punto del PIB son 17 billones de pesos. 17 billones de pesos no se generan desde el punto de vista de recaudo simplemente porque uno ponga esa cifra en un documento. Tiene que haber detrás un cambio en las normas que amplían la base tributaria, un aumento de las tarifas o unas nuevas facultades a la DIAN para luchar contra la evasión y mejorar su gestión. Nada de eso está en ese documento. Entonces, sí aparece como algo sacado de la manga. Entonces, quienes están leyendo ya con lupa el marco fiscal de mediano plazo dicen, este anuncio del gobierno de que va a cumplir con la regla fiscal y que ponen una gráfica que el déficit va a caer, pues puede ser
maquillaje, puede ser una cifra más aspiracional que real, porque evidentemente no están dadas las condiciones para que el año entrante se aumente el recaudo en un punto del PIB, o por lo menos tendría que ocurrir algo de aquí al final de año que genere esas condiciones. Punto número uno. Punto número dos, me llamó mucho la atención, y esto lo digo simplemente para enfatizar la importancia de esto, que para este año el pago de intereses de la deuda creció mucho durante la pandemia. La deuda volvió a crecer este año porque vimos que el déficit fiscal se subió y eso significa que tenemos que pagar más en intereses. El pago de intereses este año va a ser 4.7% del PIB. Nosotros históricamente pagamos el 3% del PIB en intereses. Estamos ahora pagando mucho más. De cada peso que recauda la DIAN en ingresos tributarios, más o menos 30 centavos se van a pagar intereses. O sea, para pagar la nómina, para hacer inversión pública, en fin, solo quedan 70 centavos de cada peso que recauda la DIAN. Entonces, esto lo que habla es de la urgencia de bajar la deuda pública, otra vez, de estabilizar las finanzas públicas, de reducir el déficit fiscal, para que no nos sea tan asfixiante desde el punto de vista fiscal el pago de los intereses. Porque si seguimos a ese ritmo, va a llegar un momento en que políticamente va a ser muy difícil defender la tesis de que nos estamos gastando una parte muy importante de nuestros impuestos pagando los intereses. Hay que bajar la deuda y eso me lleva a que es necesario comprometerse con la regla fiscal y el gobierno tiene entonces, si esos ingresos están siendo inventados en el papel, el gobierno lo que tiene que hacer es reducir el gasto. Ese es el mensaje. La reducción del gasto que está prevista en el marco fiscal de mediano plazo para este año y para el año entrante es insuficiente. Van a tener que hacer más ajuste de gasto. Llama la atención cuando uno mira la evolución del crecimiento del gasto en el presupuesto, que el crecimiento en el gasto es notoriamente superior al crecimiento económico, superior a los crecimientos de recaudo. Cuando tuvimos crecimiento de recaudo, nosotros siempre hemos dicho por experiencia que la mejor forma de aumentar el recaudo es creciendo económicamente, incluso con un lenguaje como el que la mejor reforma tributaria es el crecimiento económico. Y en la última reforma que tuvimos la oportunidad de estudiar, de discutir, pensábamos que se estaba presionando demasiado la contribución empresarial, hecho que en su momento no se reconoció, pero que posteriormente el mismo ministro de Hacienda y el presidente han dicho la tributación empresarial es muy alta en Colombia. Eh, pero uno lo que observa es una tendencia a gravar cada vez más a quienes están formalmente en la economía, empresarios, personas naturales, sin tener en consideración que una buena parte de la economía no está formalizada y por tanto no contribuye. Y cuando se hacen los análisis de la relación PIB-recaudo, este año se espera llegar a algo parecido al 15,5, el año pasado fue un poco superior, pero no se termina de analizar que esa relación está siendo obtenida solamente de la economía que contribuye, o sea, la mitad de la economía. Y eso a nosotros nos preocupa muchísimo, porque vemos en nuestra experiencia que no hay espacio para incrementar la tributación y en cambio el gasto público sigue y el crecimiento presupuestal sigue. Sí. ¿Cómo lo ves? Empecemos por el gasto y pasamos a los impuestos. Durante la mayor parte de la década pasada, hasta prácticamente el 2020, cuando entra en escena el problema del COVID, el gobierno colombiano se mantuvo pesos más, pesos menos en el mismo tamaño, entre 18 y 19% del PIB. Ese es el tamaño del gasto del gobierno nacional central, 18 a 19%. Recordarás tú que por allá en el 2017, 2018, con un criterio más político que real, se hablaba del derroche y que el gobierno estaba haciendo muchos gastos. No, toda la década, muy parecido incluso al dato del 2009, el Estado colombiano en 19% del PIB. Fluctuaban los ingresos, entre otras cosas por cuenta del petróleo. A veces daba más plata, a veces dio mucha menos plata. Llegó épocas en las que el petróleo no le dio nada al gobierno porque los precios estaban muy bajos
por ahí en el 2015, 16. Pero mantuvimos el gobierno nacional más o menos del mismo tamaño, a pesar de lo que la gente dice y cree que es que esas épocas fueron de derroche. No, eso es falso. Hoy el gobierno nacional tiene un tamaño que es 23% del PIB, es decir, 4 puntos más. Lo primero que uno se debe preguntar es qué más está haciendo el gobierno hoy de lo que hacía durante la década pasada. ¿En qué se está gastando? Se está gastando 4 puntos más del PIB. Bueno, una parte en los intereses de los que ya hablé, pero uno no ve esos 4 puntos adicionales del PIB traducidos hoy en más inversión pública, en fin, no se nota. Ha habido mucho aumento en la burocracia y eso es lo que explica el poco y tenue crecimiento de la economía en el primer trimestre. Si uno quitara el sector público, administración pública, la economía estuvo en cero, estancada. Lo único que creció, lo que explica ese crecimiento del 0,7% del PIB, es administración pública. Sin administración pública, el país no habría crecido. Entonces, estamos gastando mal, estamos gastando más, y la pregunta es, ¿tenemos la plata? No, el problema es que ni siquiera tenemos la plata, porque todo esto ha sido a punta de déficit. Por eso el déficit de este año va a ser 5,6% del PIB, cuando lo normal en Colombia es que el déficit fiscal, lo que es sostenible, es que sea 3,5% del PIB. Entonces, aquí hay un serio problema. Y además, por una serie de reformas, de lo de las últimas dos reformas, la situación es la siguiente. Impuesto de renta corporativo, 35%. Del 65% que le queda al empresario después de pagar el impuesto sobre sus utilidades, cuando distribuye le toca pagar un impuesto a los dividendos del 20%, porque los receptores de dividendos, las personas naturales, generalmente están en ese rango de ingresos que implica la tarifa del 20%. Eso quiere decir que estamos con unas tarifas efectivas, unas tasas efectivas, pues de más del 45, 47%. Es muy alto frente a nuestros pares en América Latina. Entonces, primer gran problema, aquí no puede haber una reforma tributaria para subir más esos impuestos. Por el contrario, tiene que haber una reforma tributaria para bajarlos. Pero la única manera de bajar esos impuestos es generando ingresos por otras fuentes. ¿Cuál es el coco al que le tienen miedo todos los políticos y del que nunca quieren hablar? La base tributaria. La base, sobre todo la base de impuesto de renta a personas naturales. Esto ya no se resuelve porque matemáticamente no es posible, no es un problema político, ideológico, matemáticamente ya aumentando la tributación de las personas naturales, no puedes compensar, aumentando la tributación de personas naturales de altos ingresos, no puedes compensar lo que dejarías de recaudar bajando el impuesto de renta corporativo. Es matemáticas, no es un tema, ¿no? Entonces, aquí hay que hablar de bases, hay que hablar de bases, es un tema que ningún político quiere tocar. Y hay que hablar también de medidas que requieren audacia y convicción y firmeza y sustento. ¿Por qué fue posible en el 2018, en la reforma, digamos, fue el último año en que yo estuve como ministro de Hacienda, en la reforma que habíamos aprobado en el 2016, la 18-19? ¿Por qué fue posible decir, viene ya el desmonte del impuesto, de la reducción de tarifas del impuesto de renta y vamos a bajar a 30? Y al mismo tiempo, un impuesto a los dividendos del 10% se introdujo, pero entendiendo que no podía ser más del 10%. Eso fue posible porque en esa misma reforma trabajamos el tema del IVA y de aumento del IVA para lograr equilibrar las finanzas. Pero eso requiere decisión política. Ahora, esa decisión política no es una cosa caprichosa. Detrás hubo una comisión de expertos que dijo, esa es la dirección en la que se tiene que mover Colombia. Ampliar un poco el recaudo del IVA para poder bajar estas tarifas de impuesto de renta sobre personas jurídicas que están tan altas. Necesitamos otra vez ese tipo de ejercicio. No creo en las fórmulas, ya me dirás tú qué opinas, pero yo no creo en las fórmulas que dicen mágicamente todo se resolverá si bajamos las tarifas de IVA o de impuesto de renta, todo a 10%. No creo en esas fórmulas porque al final hay que proteger la estabilidad fiscal y esos saltos al vacío de que es que todo el mundo va a pagar más si simplemente se bajan las tarifas a su mínima expresión, pues muchas veces son aspiracionales, no son reales, no tienen sustento en la evidencia. Y en cierto sentido tiene un impacto no sostenible en las finanzas públicas, porque por ejemplo en la sugerencia que se ha hecho de una reforma tributaria para bajar, como bien comentabas, la tarifa corporativa, elevando la tarifa de las personas naturales, claramente eso no cuadra.
y no cuadra lo que supone que definitivamente el problema no es tanto de una reforma tributaria, sino de una reforma fiscal. Es que yo creo que el problema está en un gasto desbordado. Gastamos como si fuéramos más ricos de lo que realmente somos. Y de acuerdo con algunas conversaciones que yo he tenido la oportunidad de tener con personas que han tenido la responsabilidad del manejo de los recursos públicos, la respuesta es que el presupuesto de gasto es muy inflexible. Y una vez se aumenta, después de volverse cada vez es más difícil, sobre todo en lo que tiene que ver con funcionamiento. Una recomendación, doctor Mauricio, para una proyección creciente y casi desbordada del gasto. A mí en lo personal me sorprendió positivamente la decisión del gobierno de reducir el gasto. Hubiera esperado más, pero fue una decisión valiente. Me ha parecido valiente la decisión en el Fondo de Estabilidad de los Precios de Combustibles. Me parece que es una decisión valiente, pero no es suficiente. Lo que está pasando es que no es suficiente. Mira, ¿qué recomendaría yo? Vuelvo a insistir. El gobierno nacional aumentamos su tamaño de algo que estaba funcionando bien, que era sostenible, 19% del PIB, y lo tenemos ahora en 23%. El camino se empezó a recorrer por cuenta del COVID, todo el mundo lo entendió. Sí, el COVID requiere para su manejo una serie de apoyos a los empleadores, un apoyo a los hogares, un apoyo al sector de la salud, todo el mundo lo entendió, pero todo el mundo aceptó eso como algo transitorio mientras pasaba la pandemia. El problema es que nos quedamos allá arriba. Y la primera pregunta es, ¿qué nos quedamos haciendo con ese gobierno que hoy tiene un tamaño de 4 puntos del PIB más que en el 2018 y 19? 4 puntos del PIB, pues son algo así como 70 billones de pesos. 70 billones de pesos es mucha plata. Entonces lo primero que hay que hacer es, pronto estamos gastando en cosas muy ineficientes, innecesarias y sobre todo lo que tú dices, mucho funcionamiento. Primera gran reflexión, el país, yo no creo que lo vaya a hacer el gobierno de Gustavo Petro, entre otras cosas por sus móviles políticos, pero el próximo gobierno, que considero que es un gobierno que va a tener que hacer una reconstrucción y es un gobierno que va a ser muy de transición y ojalá un gobierno de coalición, va a tener que hacer ese ajuste al gasto. Y ese ajuste implica normas que den otra vez flexibilidad. Ese sería mi primer mensaje. Pero volvamos al aquí y ahora, 2024. ¿Qué puede hacer el gobierno? Este recorte de 20 billones de pesos que anunció todavía es insuficiente para llegar a la cifra de déficit fiscal que es altísima y que es ya preocupante de 5.6% del PIB. Para llegar a esa cifra de déficit fiscal, tiene que hacer un recorte de unos 20 billones de pesos adicionales. Y ahí tiene varias opciones, pero una que creo yo que es la que podría ser la más rápida y efectiva es empezar a subir el precio de la CPM, porque el subsidio a la CPM cuesta anualmente 14 billones de pesos. Entonces, si lo empieza a subir, pues puede ahorrarse una plata y tendría que hacer un menor recorte, subsidio a la CPM. Ahí vamos a ver si el gobierno tiene la capacidad política frente a las amenazas de los transportadores, que obviamente van a presionar para que no se dé esa alza. Pero estamos en una situación pues que realmente es insostenible. No podemos tener un precio de la CPM pues que es casi que un 30% menor que el de la gasolina y que le está costando todo esto a las finanzas públicas y que no se puede mantener ese subsidio indefinidamente. Entonces, ese es mi primer mensaje al gobierno. Y segundo, este gobierno debe desde ya ser muy consciente de que hay programas de gasto que está creando que va a ser después muy difícil desmontar. Entonces, debería pensar no tanto en la urgencia y el afán hoy de buscar favorabilidad en las encuestas, debería pensar más en si esto se puede mantener y se puede pagar hacia adelante. Yo creo que hay varias iniciativas del gobierno, sobre todo en el frente de subsidios, eh, que, que seguramente no se deberían adoptar porque no hay plata para pagarlas. Una última pregunta para cerrar esta conversación del déficit. Siempre me pregunto y considero que estar en el borde, en el límite del déficit, pues no es lo ideal. Mm. Pero por lo menos hay un principio que ha manifestado el gobierno, por lo menos el ministro de Hacienda, de respetar la regla fiscal. Si por alguna razón
no se respetara la regla fiscal. Puede modularse de alguna manera el impacto, porque realmente es un límite, pero es un límite que uno dice, respetar la regla fiscal en un punto del PIB es un tema que no es lo mismo. Eh, ¿Cuál es el nivel de maniobra que tienen? ¿O ya están en el límite absoluto, de acuerdo con tu criterio de este análisis? Mira, la regla fiscal tiene un espacio para la interpretación. No es 2 más 2 son 4, unos cálculos que se hacen, obviamente de manera técnica, en función de cómo está la actividad económica, si estamos lejos o no de ese nivel potencial, y en cómo, y un poco en cuánto están los precios del petróleo frente a lo que se considera el nivel promedio de largo plazo. Ahí siempre hay un poquito de tire y afloje, hay una discusión, y eso abre un espacio de una décima, 2 décimas, 3 décimas del PIB, que entran en la conversación sobre cuál es el tope. Esa conversación la dirime un comité, que es el, eh, el comité asesor de la regla fiscal, que es personas independientes al gobierno. Y ahí estamos ya en los límites. Ahí ya no hay mucho espacio para aumentar el déficit. El gobierno está diciendo que quiere hacer una reforma para ganarse medio punto del PIB de espacio adicional. Esa para allá, para donde va la tesis del gobierno. Yo considero que medio punto del PIB no le va a hacer la diferencia al gobierno entre si es popular o impopular, pero medio punto del PIB sí puede abrir una caja de Pandora tremenda, porque eso va por ley. Y en el Congreso, pues obviamente las presiones de gasto dominan a las presiones para la responsabilidad macroeconómica y la estabilidad fiscal. Esa es una preocupación más de gobierno que de Congreso. Entonces, abrir esa caja de Pandora nos puede llevar a unos escenarios de unos déficits mucho más altos, porque es muy fácil hacer un discurso, Juan Guillermo, diciendo, aquí a esta ley que heredamos del gobierno anterior nos tiene restringidos, el país lleno de necesidades, la paz no se ha terminado de cumplir con esos compromisos. Oí al presidente con mucha preocupación en el Cauca la semana pasada diciendo que para hacer las inversiones, para la implementación del acuerdo de paz, más o menos tenía que hacer un estado de excepción. Eso al que conoce y sabe leer entre líneas quiere decir un estado de excepción para decir no aplica la regla fiscal para esas inversiones. Como quien dice, aquí vamos a tener una carta blanca para hacer gastos asociados al cumplimiento del acuerdo de paz. Eso es gravísimo. Entonces yo no abriría esa caja de Pandora. ¿Por qué? Y aquí creo que es el punto de fondo. ¿Por qué esa caja de Pandora no es el problema del titular de los periódicos o los economistas diciendo, rasgándose las vestiduras, es que el déficit fiscal está muy alto? No, 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 no. Ese no es el problema. El problema es que quien hoy financia el déficit fiscal es un señor que está sentado en un escritorio con unas pantallas de unas terminales de Bloomberg que muestran los mercados. Ese personaje es el que decide cuánta plata le mete a los bonos de la República de Colombia. Y muchos de esos bonos están acá en pesos porque dan una tasa del 11% que cuando esos traders en las bolsas, en los pisos de Nueva York o Londres o San Francisco, miran países, muy pocos les dan el 11% con el nivel de riesgo de Colombia que es bajo, un país que nunca ha incumplido su deuda. Otra cosa es Argentina, otra cosa es Ecuador, pero un país que está con un buen récord en esa materia y que paga el 11% anual es atractivo. Por eso el 27% de nuestros TES, los títulos de tesorería en Colombia, en pesos, están en manos de extranjeros. El día que el gobierno abra la caja de Pandora, estos inversionistas van a decir, oiga, este país tan serio en lo fiscal está cambiando las reglas de juego para tener cada vez más y más déficit, es decir, para tener cada vez más y más deuda. ¿Sabe qué? No tengamos el 27% de los test, pongamos eso el 20%, ¿no? No es que nos vamos a ir de Colombia, pero sí, digamos, moderemos nuestra exposición a ese riesgo. Si los extranjeros llegan a vender 7 puntos de los test, inmediatamente el dólar, porque los venden, cogen los pesos, compran dólares y se los llevan. Y todo eso ocurrió en 10 segundos que dura hacer esa transacción. Ese día la tasa de cambio sube, yo no sé a cuánto, no le puedo decir, 4.500 o 5.000 pesos, pero lo que quiero decir, ese día el problema fiscal, el problema de cambiar las reglas de juego, se vuelve el problema para el ama de casa que está comprando lentejas o que está comprando frijoles importados o que está pagando la cuenta de Netflix o que está comprando celular. Ese día el problema fiscal se vuelve un problema de la calle en Colombia. El problema
del incremento en los precios de muchos productos importados que suben cuando sube el dólar. Entonces, es abrir una caja de Pandora para ganarse unas décimas de gasto que nada le van a cambiar la percepción y la favorabilidad al gobierno frente a la opinión pública. Mauricio, muchas gracias. Muy ilustrativo el análisis, muy enriquecedor. Nos sentimos muy complacidos de que hayas aceptado la invitación a esta discusión de visión y coyuntura. Muchas gracias, Juan Guillermo.